Os cuento cómo vivimos el apagón nacional. Estábamos trabajando y yo editando vídeos tranquilamente cuando de repente se nos fue la luz a las 12:30 como a todo el mundo. Lo primero que hicimos fue ir al cuadro de luces y preguntarnos si teníamos enchufadas demasiadas cosas, ya que en alguna ocasión se nos ha ido la luz por eso. Al ver que no era el caso, vimos que no había luz en la escalera, así que pensamos que era nuestro edificio que se había quedado sin luz, sin más. Finalmente recibimos algunos WhatsApps que decían que había sido un apagón nacional, lo cual nos alarmó bastante, la verdad. Empezamos a intentar contactar con nuestros padres para hablar un poquito de la situación. Acto seguido vimos que el agua estaba empezando a aflojar y esto puede deberse a las bombas que hacen que no llegue el agua por la falta de electricidad. Entonces lo que hicimos fue llenar algunas botellas de agua e incluso llenar las bañeras antes de que nos quedáramos sin ella. La verdad es que en nuestro caso actuamos bastante rápido, ya que a la media hora después ya no teníamos agua. Al ser de día aprovechamos para coger algunas luces LED, pilas, velas y demás para tenerlas a mano, ya que decían que el problema podría durar entre 6 y 10 horas. Pasamos gran parte del día tranquilamente. Aprovechamos para jugar algunos juegos de mesa, después dimos un pequeño paseo y aprovechamos para pasar por el supermercado, donde vimos que el caos había dejado los estantes vacíos, y antes de que oscureciera y habiendo pasado ya unas 8 horas desde el apagón, abrimos la nevera y tiramos aquellos alimentos que necesitaban estar en la cadena de frío, como yogures con panaje y poco más. Al final terminamos cenando pollo frío a la luz de las velas y enchufamos alguna de las luces LED para que nos diera un poquito más de iluminación mientras esperábamos a que volviera. Hasta que finalmente volvió sobre las 10:30 de la noche y salimos al balcón a celebrarlo con el resto de vecinos. Y eso es todo. ¿Y tú cómo viviste el apagón? ¿Cómo fue tu día? Te leo en comentarios.